Amén. Amén. Aleluya. Amén. Tomen asiento, hermanos. Nuevamente, buen día, iglesia. Seguimos haciendo el estudio de la carta a Tito, una carta pastoral. Y habíamos desarrollado de forma sistemática la primera y la segunda carta a Timoteo. Estamos completando estas cartas que se llaman pastorales. Pero cuando uno hace un recuento de las cartas pastorales que habíamos estudiado, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, y ahora estamos estudiando la carta de Tito, Amén. hay tres cosas que resaltan en estas tres cartas. El apóstol resalta en estas tres cartas, que son repetitivas y de mucha importancia para con los ancianos y los obispos. ¿Cuáles son aquellas cosas que siempre se están resaltando tanto en primera, segunda de Timoteo y Tito? Es que cuando tú leas, por ejemplo, las tres cartas, siempre están estas palabras: predica, 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 enseña, enseña, enseña. Y una tercera es guarda la verdad de Dios. Pero cuando tú prediques, tú enseñes y guardes la verdad de Dios, tienes que hacerlo con mucha solicitud y constancia. Amén. ¿Sí? Eso es lo que siempre está repitiendo Pablo. Y esto está dirigido a los ancianos y a los obispos. Yo sé que a veces puede ser hasta muy académico lo que estamos dando, pero sin embargo creo yo que tratar de entender las Escrituras es fundamental. A veces uno se pregunta, y uno decía, a veces cuando yo voy a enseñarles a ustedes, digo, ¿cómo voy a introducir este tema? Porque toda introducción siempre conlleva a todo lo que vas a enseñar en la mañana, ¿no es cierto? O sea, siempre se busca una introducción. Yo decía, ¿cómo voy a empezar la introducción? Para empezar, decirles, yo nunca pensé enseñar, por ejemplo, la Biblia. Hace 15 años atrás, no me acuerdo, Claudita que quizás se recuerda más, porque con ella, con la hermana Claudia, entramos a trabajar al magisterio. O sea, ella, la dueña que era de esta casa, ¿sí? ¿No? Milenka, y creo que éramos unos 9, ¿no es cierto? 9 muchachos. O sea, muchachos en sí, yo era el más viejo de todos. Sí, pero joven, hace 15 o 20 años, no me acuerdo la verdad, habrán sido 18 años atrás. Porque mi vida siempre era trabajar, yo siempre he criado a mis hijos, siempre he sostenido a mis hijos a través de ese oficio que me dejó mi padre, que era la orfebrería. Y cuando yo estudié química industrial, nunca pensé, por ejemplo, trabajar en una fábrica. Aunque cuando hice mis prácticas en Kimball, no el Kimball Lever, porque lo vendieron, me dijeron si podía quedarme a trabajar ahí en laboratorio, porque éramos aquellos que hacían el control de calidad. Ahí estuve en las prácticas, ¿no? Las horas que se requería para que nos den el título, el último semestre. Ahí estábamos, me acuerdo, con un japonés y una que estaba estudiando bioquímica también. Pero simplemente era estudiar algo para que yo pueda decir a mis hijos, he estudiado algo. Sí, jamás pensé que ese mi título un día iba a sacar del maletín o de algún lado para poder entrar a trabajar al magisterio. Nunca pensé eso, pero las circunstancias, las situaciones hicieron de que yo, en un momento dado en mi vida, ¿sí? Por las circunstancias, situaciones, pues decidí entrar a trabajar al magisterio. Mi esposa ya era profesora muchos años más antes, ¿sí? Entonces, de alguna manera entré a trabajar y ahí es donde tuve la bendición de conocer a la hermana Claudia, ¿sí? Y con ella estuvimos en Capinota. Creo que yo estuve 6 años o 7, no me acuerdo mucho, ¿sí? 6 años, ya que para cumplir y venirme a la ciudad por motivos, situaciones también, bueno, dejé el magisterio del Estado, ¿no es cierto? Dejé del Estado y bueno, nunca más pensé en enseñar, ¿sí? Dije ya llegué al tope, no vine aquí a buscar trabajo a la ciudad. Así que retornaré a mi oficio por el cual siempre he subsistido, siempre he mantenido a mis hijos, he hecho estudiar a mis hijos con el oficio que he tenido. Y así una hermana me vuelve a incursionar en el colegio, en el Cristiano Colcapira, usted sabe, ahí he trabajado como 5 años también, no me acuerdo si 5 o 6 años, estoy perdido. Pero a lo que yo me voy es que jamás pensé yo enseñar la Biblia, ¿sí? Ya cuando conocí al Señor, no conocía al Señor cuando
antes de entrar al magisterio, no, después de entrar al magisterio conocí al Señor. Pues pasé a ser un estudiante de la Biblia, sí, estudié en los 2 seminarios que ustedes conocen, o que alguna vez he mencionado. Ya siendo estudiante como ustedes, pues ahí me invitaron a ser maestro de cada uno de los 2 seminarios, ya por saber cumplir. El primero estudié 3 años durante todas las noches, que era de lunes a viernes, de 7 a 10 de la noche, ¿sí? Imagínense, y no era gratis, por si acaso había que pagar una mensualidad. En Sion, en el seminario de Sion, estuve 5 años también, y ahí la hermana Joyce es la que me invita a dar clases, y me invitó incluso a levantar una iglesia con el nombre de Sion. Al igual que me invitaron aquí a unirme con el colegio donde trabajaba, ¿sí? Pero yo siempre he sido fiel a la iglesia. Siempre he dejado muchas veces quizá apetitos personales o posiciones, pero dije no, voy a estar siempre con la iglesia, aunque sean 1 o 2, como les he dicho, ¿sí? Voy a estar ya sea para 1 o para 2, porque no me interesaba mucho ser partícipe de un conglomerado, ¿sí? O estar bajo la autoridad de una denominación, no de la palabra de Dios. Porque hay que ser muy claros en esto, porque a veces cuando uno entra a ser parte de una denominación, la denominación ya está sobre vos en cuanto a sus reglas que ellos tienen y todo un montón de cosas, ¿no es cierto? Y tienes que estar sujeto a lo que te dicen. Entonces dije, no, yo quiero enseñar la palabra del Señor tal cual es. ¿Por qué estoy hablando de esto? Quizás tú dices, no estás contando y no me estás hablando de la Biblia, pastor, ¿sí? Porque yo creo que en el Señor no hay casualidades, ¿sí? En el Señor ya Dios me estaba preparando, ¿sí? Para que yo pueda enseñar a otros. Porque yo jamás había enseñado a nadie. Y cuando estamos viendo esta carta a Tito, hemos visto un mandato que Pablo le da a Tito, ¿sí? Allá en la isla de Creta hay muchas iglesias, hay muchos pastores, pero malos pastores, ¿sí? A las cuales Pablo le dice a Tito que tiene que corregirles, tiene que removerlos de su sitio, ¿sí? Porque se han entrado a la iglesia a ser pastores, o sea, a ser líderes, pero que son en realidad maestros o pastores o obispos falsos, o sea, que no son conforme a la doctrina, y Tito tiene que cambiar a aquellos o establecer a otros ancianos en las iglesias que hay en la isla de Creta. Ese es el contexto, ¿no es cierto? Para aquello, sí, Pablo le dijo a Tito que tiene que tomar en cuenta algunas características de cómo tiene que escoger a esos pastores o a esos ancianos u obispos. Y lo primero que le dice, tienes que fijarte cómo es su reputación pública, le dice, ¿no es cierto? ¿No? Y tiene que ser ese pastor intachable. Y habíamos dicho en el versículo 6 que el que fuere irreprensible, no el que va a ser irreprensible, sino tienes que escoger aquel que es irreprensible, ¿sí? O sea, intachable, que no tenga acusación de nada. Y habíamos enseñado de que, bueno, las acusaciones siempre van a venir, ¿ok? Otra cosa es que te acusen, otra cosa es que te comprueben, ¿me entiendes? Siempre vas a ser acusado. Y es más, las escrituras me muestran que las acusaciones no vienen pues del mundo gentil, o sea, no vienen del vecino o de la vecina, vienen de tu propia familia. Muchas veces, la mayoría de las acusaciones que vienen de aquellos, por ejemplo, que dicen, yo también soy cristiano, o yo también soy cristiana, ¿sí? Yo también voy a esa iglesia, yo también conozco, yo también me he bautizado, yo también me he hecho... Ustedes saben las miles de acusaciones que nos han hecho, ¿sí? De nuestro entorno, de ancianos prácticamente que eran de otra iglesia, de aquellos que decían ser cristianos o dicen ser cristianos y hasta ahora pueden jurar y perjurar que lo son, ¿me entiendes? Pero las acusaciones siempre van a venir, ¿sí? ¿No? O sea, porque pueden tachar de todo, pero otra cosa es ¿qué cosa? Que te comprueben aquella situación, si son verdad, si no son verdad. Pero, sin embargo, hay una característica que tiene que escogerse para que uno sea anciano, que sea irreprensible. El que fuere irreprensible, no el que va a ser, el que fuere, ¿sí? Y habíamos dicho la anterior semana que los estándares para ser pastores son bastante elevados,
mucho más que los que van a ser de la grey. Si vas a ser pastor, como dicen las escrituras, y a veces siempre soy repetitivo, buena obra deseas, ¿sí? La obra del ministerio es muy buena, pero tienes que considerar cuál es el costo de ser pastor. ¿Sí? Las acusaciones están encima de ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿no es cierto? El diablo, ¿qué dice? ¿Va a atacar a quién? A la cabeza, dice, ¿no? Y atacará al sacerdote y las ovejas huirán. Son los que más ataque tienen los ancianos. Pero también Pablo le dice, Pablo le dice a Tito que tiene que ver en función a 4 áreas, tiene que escoger al que va a ser pastor u obispo de una iglesia. Y habíamos dicho en cuanto a una de las áreas que tiene que estar, que tiene que ser irreprensible, es en el área sexual. Hemos hablado, por eso dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Había una segunda área de la cual tenía que observar Tito para elegir a un obispo o establecer un pastor en una iglesia, era en el área familiar. Debía tener un liderazgo familiar, por eso le dice que sus hijos sean creyentes y que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Ya habíamos detallado aquello. Y había una tercera área en la cual también tenía que Tito divisar para elegir a un pastor, un anciano o un obispo, era en su carácter general, en lo que el pastor sí no debía ser y en lo que el pastor sí debía ser. Y hemos dado una lista, ¿no es cierto? Una primera lista de 5, ¿no? 5 cosas que no debía ser un pastor y 6 cosas de que sí debía ser un pastor. Pero había una cuarta área que hoy entramos, por eso hablé en mi introducción y les comenté sobre cómo es que Dios en su infinita sabiduría me preparó quizá para enseñar a otros. Así como David era un pastorcito de ovejas, después llegó a ser un pastor, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. O podríamos decir a un Pedro que era un pescador de peces, eso le ayudó a ser después un pescador de hombres, podríamos decir así, para ponerle más o menos como una división. Entonces había una cuarta área que era una imperiosa necesidad para que uno pueda ser pastor, obispo o anciano, que son lo mismo. ¿Cuál era esa necesidad? Tenía que tener la habilidad para enseñar. ¿Sí? Ya habíamos hablado, ¿te acuerdas? En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que decía que el pastor debería ser apto para enseñar. ¿Sí? Las características para diácono son las mismas características para pastor, excepto que el pastor tiene que tener una más. ¿Cuál sería esa? Que sea apto para enseñar. ¿Sí? Ahora, usted dirá si yo enseño bien o enseño mal, ¿me entiendes? Pero dadas las habilidades, Dios da, ahora no te da una habilidad para enseñar, sino Dios te da un don para enseñar, que es muy distinto, ¿sí? Porque en el don influye una enseñanza de las cosas espirituales, porque son para el crecimiento de la iglesia. Ahora, Pablo le dice a Timoteo a Tito que tiene que encontrar no solo en esas áreas de lo que es la moralidad sexual, el liderazgo familiar, en su carácter en general, sino que tiene que tener una habilidad para enseñar. Y el versículo 9 dice así, en el pasaje de la Biblia, dice así, que este obispo, o este anciano, o este pastor, repito las 3 cosas para que aquel que me escuche en algún momento, ¿sí?, entienda, tiene que tener esa habilidad para enseñar. En otras palabras, va a tratar aquí en el versículo 9, que debe tratar del ministerio básico de un anciano fiel, a saber, el de ser maestro, que corresponde a lo que un anciano fiel está llamado a ser. Entonces, en las epístolas, vuelvo a repetir, pastorales, ¿sí?, hay un énfasis. El pastor, el anciano u obispo, que son lo mismo, tiene que predicar, enseñar, y no solo predicar y enseñar, guardar de esa verdad, la verdad de las escrituras. Ahora, a veces es difícil entender qué es predicación y qué es enseñanza, porque a veces podemos usar esos 2 términos, y es tan difícil entender qué es una predicación y qué es una enseñanza. ¿No es cierto? Porque son 2 cosas
si bien son distintas, pero son difíciles de visualizar o difíciles de entender qué estoy haciendo yo ahorita aquí. Por decir, ¿estoy predicando o estoy enseñando? Ahora, no puede haber una predicación sin una enseñanza y una enseñanza sin una predicación. Pero hay que entender un poquito, ¿sí? Para que tú conozcas, por eso un buen maestro te va a decir un poquito para que entiendas qué es una predicación, qué es una enseñanza. Porque la predicación y las enseñanzas son bastante semejantes, son en contenido y solamente se distinguen ante todo por su naturaleza de su presentación. A ver, quiero que me entiendan muy bien, para que tú me entiendas o vas a volver a escuchar este audio para entender un poquito. Cuando hablamos de la predicación es la proclamación, voy a citar, es la proclamación pública de la verdad que tiene el propósito básico de mover la voluntad de los oyentes a responder. Muy académico, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, la predicación incluye admonición, vale decir, amonestación, advertencias, reprensión, es un sermón y exhortación. Y la enseñanza se dirige más a hacer que la mente entienda. Y la enseñanza tiene que ver con la iluminación y explicación, para que tú mejor me entiendas, ¿sí? Si yo saldría de aquí a la plazuela a predicar, ¿sí? Predicar, ¿sí? ¿En qué tuviera que hacer más énfasis? En la predicación, ¿sí? Porque ahí no voy a decir, dice el griego, ¿no? O sea, pues ya la gente está ahí, gente nueva que está ahí, que no ha escuchado el Evangelio, no ha escuchado las Escrituras, ¿no es cierto? No voy a hablar de griego, ni de hebreo, ni de arameo, ni voy a hablar, ¿sí? No tengo esa necesidad de hablar, voy a proclamar, ¿qué cosa? La verdad de Dios, ¿sí? Voy a proclamar y voy a querer que las personas que están oyendo, ¿sí? Respondan, puedan ser movidos, por ejemplo, al arrepentimiento, ¿sí? Arrepiéntanse, ¿no? Spurgeon tenía una facilidad única de predicación, ¿no? Pero también de enseñanza. Pero aquí, ahorita, por ejemplo, más hago énfasis en ¿qué? En enseñanza, porque siempre te estoy diciendo, esta palabra viene del griego, ¿no es cierto? ¿Sí? No, a veces ni siquiera pronuncio bien, pero para un poquito más dar énfasis, ¿qué es lo que quiere decir esa palabra en la Biblia, en ese contexto, en ese texto, en ese momento? O sea, hago más exhaustivo el estudio, pero no voy a salir al parque a hacer aquello. Entonces, la predicación y la enseñanza son dos cosas, si bien son distintas, pero son bien semejantes, se superponen el uno al otro. Es difícil de distinguir en qué momento estás predicando y en qué momento estás enseñando. Es difícil, ¿me entienden? Entonces, pero Pablo le dice a Tito, tú tienes que escoger a estos pastores, ¿sí? Y tienes que ver esas 4 áreas. En el área sexual, en el área familiar, ¿sí? Tienes que ver su carácter, pero ante todo tiene que tener un don, una cualidad que es indispensable. ¿Cuál es? La habilidad de enseñar, ¿sí? Ahora, cuando uno dice aquello, y yo no podré ser quizás maestro alguna vez, he escuchado testimonios grandes de hombres que ni siquiera podían hablar en público, que llegaron a ser grandes predicadores y grandes maestros de la Biblia. ¿Por qué? Porque ese don que Dios te da, sí, viene de Dios. Te capacita a Dios para poder predicar y para poder enseñar. Entonces, muy bien, supongamos, sí, que tengo ese don que Dios me ha dado para enseñar. ¿Sí? Ya. Cumplo con todos los requisitos que dice, los cuales no estaban cumpliendo esos requisitos los falsos maestros, de la cual estaban en Creta, ¿ya? Pero supongamos, digo, sí, para que tú me entiendas, que cumplo esos requisitos, cumplimos esos requisitos en esas áreas, y es más, tengo esa habilidad ese don para enseñar, que es un requisito fundamental para ser pastor. ¿Sí? En otras palabras, pastor maestro. ¿Ok?
Ahora, en algún momento puedo ser quizá mucho más dotado en el área de la predicación. Quizá puedo ser mucho más dotado en el don que Dios me da en lo que es en la enseñanza. Por eso en la iglesia había algunos, ¿te acuerdas? En la primera carta a Tito dice, mejor que sean tomados que los ancianos, ¿sí? Que sean tomados dignos, sean de doble honor, ¿te acuerdas? Especialmente aquellos que enseñan, ¿no? Que predican y enseñan. Especialmente a esos hay que enumerarlos, dice, ¿no? Hay que pagarles. Aquellos que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Puede haber pastores que no tienen quizá en algún momento ese don mucho más especial para predicar o para enseñar. O puede haber pastor que hace énfasis en la predicación. Le encanta salir afuera y empieza a llamar a las personas, ¿no? A predicar, ¿no es cierto? O puede haber un pastor que quizás es más específico en la enseñanza, ¿sí? En la enseñanza. Bueno, eso es solamente Dios en su soberanía, es el que te va a capacitar para que tú hagas aquello. Bueno, muy bien. Tenemos el don que Dios nos ha dado a los pastores, ancianos u obispos de enseñar, ¿sí? Tenemos el don. Pero tras ese don tiene que haber un fundamento necesario. Porque ¿qué vas a enseñar? ¿Tu parecer? ¿Tu interpretación de la Biblia? ¿Tu modo de pensar? No. Tiene que haber un fundamento, ¿sí? Cuyo fundamento sea aquello que vas a tú enseñar. Por eso dice en el versículo 9, vámonos, dice, y ahí vemos, ¿cuál debe ser el fundamento necesario del pastor? Que debe ser un siervo de Dios, debe tener, dejarles nomás a los niños, hija, dejarles, que vayan a jugar afuera, que duerman, sentarte nomás ahí, hija, vos, ¿ya? Que sea, dice, fíjate el versículo 9, retenedor de la palabra, fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No se me pierda, por favor, ¿sí? No se me pierda. Entonces, aquí en el versículo 9 dice, tienes el don para enseñar, puedes ser pastor, pero ese siervo de Dios, o sea, ese pastor, ese anciano, debe tener, ¿qué cosa? Dice en este versículo 9, una lealtad inconmovible a las Escrituras. O sea, el pastor que va a enseñar, tiene el don para enseñar, tiene que ser leal a las Escrituras, a lo que dice las Escrituras. Así te quedes sin nadie en la iglesia. ¿Me estás entendiendo? Porque hay muchos, ¿sí? Lamentablemente, por no quedarse solos en la iglesia, por no quedarse uno o dos, ¿qué hacen? Conceden sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propias palabras que van a decir. Tú acuérdate de Pablo, ¿sí? Pablo no acabó con millares o cientos de que les estaban siguiendo, ni Jesús siquiera. Por eso, aquel que tiene ese don de enseñar, ¿sí? Aquel que ha sido establecido por Dios para ser pastor, tiene que tener en su corazón una lealtad inconmovible a las Escrituras. Amén. Te cueste lo que Amén. Te cueste. Te quedes con uno, ¿sí? Te quedes con dos. Tu lealtad hacia las Escrituras tiene que estar ahí. Amén. Jamás tienes que negociar el contenido de la palabra por nada ni por nadie. Así que no debe haber esa congoja en el pastor, o sea, no debe haber esa tristeza en el pastor. Si se están yendo, se van, no quedan. Al final de cuentas, si tú vas a hacer un estudio de esta carta a Tito y has hecho un estudio de la carta a Timoteo, siempre, y es increíble cómo nos da seguridad las Escrituras de que las personas más bien quieren oír cosas que les motiven. Quieren oír cosas que les insten a ir a un lugar. Ahora, pero un buen siervo del Señor, un obispo, un anciano, tiene que ser leal a las Escrituras. Deben amar las Escrituras, la palabra de Dios, tienen que respetarlas.
¿Cómo respetas tú la palabra? Señor. Dándole lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Faltar al respeto a Dios es hacerle decir algo que Él no ha dicho en su palabra. ¿Me entiendes? Si un pastor tiene ese don para habilidad, tiene que tener un fundamento. Respetar la palabra, estudiar a la palabra, creer la palabra y obedecer la palabra. Amén. Entonces, dice acá que el siervo de Dios debe tener una lealtad. O sea, el siervo de Dios, versículo 9, debe ser detenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Sí? Tal como ha sido enseñada. Tal como Pablo enseñó a Tito, tal como Pablo enseñó a Timoteo, y tal como los apóstoles enseñaron la palabra, el pastor, que tiene la habilidad para enseñar, tiene que ser retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Amén. Ahora, tiene que tener un fundamento, pero también hay un deber del pastor, del obispo. ¿Cuál es ese deber? Y aquí vemos esta palabra para, es un propósito, ¿no es cierto? Aquí vemos para, es un propósito. ¿Qué dice? Para, la palabra, cuando tú ves en la Biblia para, entonces quiere decir que hay un propósito, ese es el objetivo. ¿Sí? Que el pastor sea un detenedor de la palabra, ¿sí? Fiel a la palabra, ¿sí? Que no mezcle la palabra, para que también pueda, ¿qué cosa? Primero, exhortar, y segundo, para poder convencer a los que contradicen. Entonces, el primer propósito, ¿sí?, de un pastor que es detenedor de la palabra, debe exhortar a los creyentes ¿a qué? A la sana doctrina. ¿Sí? Exhortar en el griego, parakaleo, es ungir, apremiar, animar, llamar a un lado. O sea, en otras palabras, debe exhortar a la sana enseñanza. ¿Sí? Esa es su misión, esa es su labor. Darles las sanas enseñanzas. Debe exhortar. Y esta palabra sana viene pues de aquella palabra griega que es ugianio, que ahí viene la palabra higiene, ¿no es cierto? De ahí sacan la palabra higiene. Es algo que es saludable o benéfico con referencia a aquello que protege, ¿sí? Amén. El pastor, si realmente ama a sus ovejas o a la grey, tiene que decirles la verdad. La verdad. Entonces, tengo ese fundamento, ¿sí? Mi fundamento tiene que ser las escrituras. Por ahí viene una de las solas, la sola escritura, ¿no es cierto? No hay más. Así me cueste lo que me cueste. ¿Ok? Entonces, ese mi fundamento tiene que ser para exhortar, ¿sí? Para exhortar al hermano, para exhortar a la iglesia, para animarles, para hacerles ver lo que la palabra del Señor dice, pero también debe ser para convencer a los que contradicen. ¿Qué dice el versículo 9? La final. Y convencer, dice, a los que contradicen. Ahora, no estoy hablando de contradecir al vecino de lado, que cree quizá en otra cosa. ¿Sí? No estoy hablando de que voy a ir y voy a salir y voy a hacer guerra a todos aquellos que no comulgan, podríamos decir, con la fe cristiana. Sino que aquí hace un especial a aquellos que están dentro de la iglesia. ¿Ok? Aquellos que están dentro de la iglesia tengo que convencer, en otras palabras, en el griego, sí, es refutar, hablar en contra de aquellos enemigos de quién? De la sana doctrina, ¿sí? Y por tanto, si uno es enemigo de la sana doctrina, es enemigo de Dios y de la iglesia. Porque puede haber dentro de la iglesia aquellos que quieren contradecir. Pastor, usted es muy ortodoxo. No me parece lo que usted está diciendo, ¿sí? Creo yo más bien que deberían motivar a los jóvenes con esto y con el otro, ¿sí? En vez de hablarles del evangelio, en vez de exponerles a su pecado, mejor sería hacer esto, mejor sería hacer aquello. Entonces, el pastor, el anciano o el obispo tiene que tener esa capacidad de ¿qué? De contradecir, ¿sí? ¿A través de qué? De ese fundamento, a través de la palabra de Dios, bien escrita, bien enseñada, decir, no. La palabra del Señor dice esto. ¿Ok? Dice aquel. Muy bien. Entonces,
Cuando hablamos de la predicación y la enseñanza, ¿sí? Simplemente podríamos definir que es una proclamación de la verdad. Y no solo una proclamación, sino también una defensa de la verdad. Amén. Esa es la labor. Entonces, Pablo le dice a Tito, tienes que escoger a pastores, tienes que escoger a ancianos, sí, que cumplan, que tengan estas características, en el área familiar, en el área sexual, en su carácter general, y además tienen que ser aptos para enseñar. Pero tienen que enseñar ¿qué cosa? Su fundamento tiene que ser la sana doctrina, ¿sí? La palabra fiel, ¿sí? Y con esa palabra fiel va a poder contradecir a aquellos que de alguna manera están generando dentro de la iglesia, están contradiciendo ¿qué cosa? La sana doctrina. Tienes que tener esa capacidad. Muy bien. El versículo 10, adelante, no sé hasta dónde, de acuerdo al tiempo, nomás voy a tomar, ¿sí? Entonces, ya el pastor o el anciano tiene que estar ahí, ya tiene que contrarrestar los efectos de la enseñanza falsa y de esa vida inmoral que estaban llevando ahí los falsos maestros. Entonces, los falsos maestros que están ahorita en Creta, ¿sí? No están cumpliendo esos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Los requisitos que Pablo establece en la carta a Tito, ¿sí? Están viviendo una vida inmoral, están utilizando falsa doctrina, ¿sí? Están usando o están diciendo a la iglesia, están hablando de fábulas interminables, están hablándoles de... realmente están contradiciendo muchas de las escrituras. Entonces Pablo le dice a Tito, a estos tienes que removerlos, tienes que sacarlos. Y en las iglesias que no hay, tienes que establecer ancianos. Entonces había una tarea en la cual tenía que hacerse en contra de aquellos falsos maestros que estaban en la isla de Creta. Parece histórico, ¿no? Para nuestros días. Parece que dijera, pero no estamos en esos días. ¿Por qué nos enseñas este capítulo? Medio aburrido le noto, ¿sí? Al final de cuentas yo ya estoy aquí y tengo una iglesia. No, o sea, pareciera, ¿no? Y el sentido es, dice, ¿de qué me sirve esto, pastor? ¿Sabes de qué te sirve? No siempre va a estar uno acá. ¿Sí? Puedes tú salir a otro lugar. Y en ese otro lugar puede haber este tipo de pastores, ancianos, que están engañando. Por eso Pablo le va a decir más adelante, ¿sí? Les están hablando cosas bonitas, palabras vanidosas, mandamientos de hombres, fábulas. En ese tiempo habían algunos que realmente estaban predicando o enseñando muchas cosas que no estaban conforme a las escrituras. Es más, su vida inmoral estaba tan abierta, por eso dice en el versículo 16 en Tito, profesaban conocer a Dios, dice, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mira, estos realmente eran, estos hombres que estaban a cargo, estaban ahí, eran, muchos de ellos, Pablo los identifica como contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, les dice. Entonces, estos hombres estaban hablándoles de fábulas judaicas, mandamientos de hombres, y realmente se estaban apartando de la verdad. Entonces, ¿por qué es necesario aquello que yo te digo? Porque tú tienes que saber, ¿sí? Que un día no siempre vas a estar en esta iglesia. Por X o razón, motivo, puedes tú salir de esta iglesia. Y puedes ir a escoger a otra iglesia. Antes, cuando yo recién estaba en el Señor, siempre estaba a las personas y les decía, busca una iglesia cerca de tu casa. Pensando que todas las iglesias son iguales. Pensando que todos manejaban una sana doctrina. Obvio, mi conocimiento en la palabra, yo pensé que todas eran iguales. Y no estoy diciendo que no hay, aparte de esta, hay muchas que son buenas. ¿Me entiendes? Pero uno tiene que tener la capacidad de identificar si realmente esa iglesia es del Señor. ¿Me entiendes?
Y no estoy diciendo para que te quedes, sino tienes que saber, tienes que entender. ¿Cuántas veces he escuchado? Pero yo estoy yendo también allá. Allá también hay sana doctrina. ¿Y cómo lo sabes? ¿Acaso estuviste allí? ¿Cómo sabes que era sana? ¿Cómo sabes que es sana doctrina? Y muchos de ellos quizá caen en esto, porque esta carta es para esto. Caen en que son engañados, dice. ¿Sí? Y son tan buenos estos para engañar, que Pablo los va a identificar más adelante y les va a decir cuáles son realmente sus motivaciones de estos hombres. Entonces, cuando uno está ahí como pastor, Pablo le dice a Tito, reitero, escoge pastores, estos pastores tienen que callar la boca de estos. Versículo 10, vamos a leer el versículo 10. Porque hay, dice, aquí está describiendo a los falsos maestros que hay en las iglesias que deben ser silenciados. Versículo 10 dice, porque hay, ¿qué cosa? Aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, dice, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, ¿qué dice? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, ¿qué hace Pablo aquí? Pablo, ¿sí?, empieza a describir a estos hombres. ¿Sí? Imagínate pastores con estas cualidades en las iglesias. Obviamente no se hacen abiertos, pero imagínate pastores, líderes de las iglesias que tienen estas características. Es más, estos ancianos pastores, ¿sí?, no están cumpliendo los requisitos que Pablo ya dijo en los versículos anteriores. Pero sin embargo, estos tienen en su descripción algo. Primero, ¿qué cosa? Estos se proliferan. Vaya que si se proliferan. Fíjate el versículo 10. Empezamos. ¿Qué dice? Porque hay aún muchos contumaces. Porque hay aún muchos. En otras palabras, hay un creciente número de herejes y apóstatas. Crecen realmente estos pastores, ¿no? Pero crecen pues como crecen, como se divide la hierba. O sea, es impresionante el crecimiento de estos. Ahora, imagínate en ese tiempo, 2000 años atrás, ponle, que se escribe esta carta. ¿Cuánto se ha proliferado hasta nuestros días con estos líderes? ¿Sí? Se proliferan, pero, dice, hay muchos, y es más, cuando hacía el estudio de esto, entendía, y yo me preguntaba y decía, sí, ¿y por qué la gente va? Esa es la cosa. ¿Por qué la gente va? ¿Por qué la gente les gusta ir ante ellos? Se llenan. Hay cientos, miles. Y como dicen las Escrituras, ya lo dijo a Tito, en la carta a Tito, ¿sí? Y les dijo, ¿te acuerdas? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán, dice, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, a la misma gente quiere escuchar eso. La mayoría de la gente quiere venir a la iglesia porque cree que la iglesia es como un cajero automático. O una varita mágica. Sí, o una varita mágica, o es la lámpara de Aladino que le va a cambiar todo. Pero yo te digo, sí, te va a cambiar
tu naturaleza. Así es. ¿Sí? Te va a cambiar la manera de pensar en relación a todo lo que ves en cuanto a Dios, en cuanto a las demás personas, en cuanto a las situaciones que pasas. Te va a cambiar tu manera de pensar. ¿Sí? Tú vas a entender por qué estás pasando las situaciones que estás pasando. Vas a entender en relación al propósito de Dios en tu vida. Así es. ¿Me entiendes? Obviamente, si yo como pastor sería uno de estos que diría, ¿no es cierto?, ven a la iglesia y todo se va a solucionar, ¿sí? Vas a tener una vida color de rosas, ¿sí? ¿No? ¿Quieres que tu marido venga? Siembra aquí, pon aquí la ofrenda, porque Dios es un Dios de pacto, ¿sí? ¿Quieres que tu negocio prospere? Pon aquí. ¿O quieres tener la mejor casa de tu barrio? Haz un pacto aquí. ¿Quieres tener un auto? Sí. Tienes que tener fe. Abre la puerta del poseedor de tu casa, aunque no tengas. Haz como si tuvieras un auto. Cierra la puerta todos los días. La fe es la mano que recibe de Dios y un montón de cosas. O sea, y puedo agarrar un versículo. Obviamente la gente que quiere. Quiere eso. Quiere eso, pues. Y muchas veces no es culpa del que está delante, es que la misma gente busca esas cosas. Quiere iglesias, quiere lugares donde sea más cómodo, mucho más dinámico, más emocional, ¿no? Donde haya un campamento aquí, un campamento allá, donde haya quien cuida las guaguas, donde haya quien esté ahí atendiendo. O sea, quieren lugares de esparcimiento. O sea, eso es lo que busca la gente. Lo que menos busca la gente es conocer realmente las Sagradas Escrituras. Entonces, aquellos realmente se están proliferando. ¿Sí? Se están proliferando. Como la hierba. ¿Ya? Esa es... Pablo le está hablando a Tito y le está diciendo, estos sí se están proliferando. Porque hay muchos, ¿sí? Y ahora, estos muchos, ¿cuál es su conducta en este tiempo? Que Pablo está escribiendo y empieza a detallar, a describir la conducta de estos falsos maestros que eran contumaces. Imagínate esa palabra contumaz. Ahora, estos están dentro de la iglesia. ¿Ok? Estos contumaces, que son, en definición, son aquellos que no reconocen la autoridad de la palabra de Dios, ¿sí? O de su espíritu, son rebeldes, ¿sí? A los predicadores o a los maestros establecidos por Dios, por ese llamado divino, son aquellos que están inclinados a desafiar la corrección, la disciplina, son aquellos que siempre están actuando de forma rebelde, ¿sí? Tanto en lo espiritual como en lo moral. A eso se les llama contumaces. ¿Ok? Entonces, imagínate, en la iglesia hay contumaces. Siempre están rebeldes a las cosas espirituales y a las cosas morales. Muy exagerado eres. La Biblia no es tanto así, pero son rebeldes, son contumaces. Y no solo son contumaces, sino que también son habladores de vanidades. Son cautivantes, persuasivos. Sus palabras son suaves. Su enseñanza es carente de verdad. Sus enseñanzas, sus predicaciones están basadas en la invención de sus propias imaginaciones y especulaciones. Esconden con una sagacidad tal de falsedad la palabra. Utilizan versículos de la Biblia, ¿sí? Pero son versículos que están distorsionados, fuera de contexto y fuera del texto. Entonces, estos hombres son habladores de vanidades. Andate al Light Center y vas a ver a todos los líderes vestidos de camisa de algodón, brillosas, moraditas, lindas, esas camisitas espectaculares que dicen, ¿sí? Todos somos. Porque es parte de aquello. No puedes tú presentar bien, ¿sí? Y te van a hablar de cosas vanidosas. Ahora, dígame, por ser cristiano usted no está sujeto a ser vanidoso. ¿Acaso usted no ve y ve al pastor con su anillo o su reloj Rolex o su traje y dices, yo también quiero tener aquello? Y el pastor siempre va a centrar, Dios me ha dado, ¿sí? Dios me dio esto, sí, tú también puedes tener esto, lo que yo tengo.
Pero cuando tú vas y le dices, no, a mí hasta ahora Dios no me bendice, te dices que tú no tienes fe, te falta fe, ¿sí? O no estás sembrando, no estás, etc. Entonces, estos hombres, ¿sí? No solo son contumaces, habladores de vanidades, sino también son engañadores. Disfrazan sus engaños, ¿saben cómo? Con terminología bíblica. A eso se le llama, son engañadores. Disfrazan con terminología bíblica. No te van a hablar van a sacar un versículo de acá, ¿sí? Lo van a disfrazar y lo van a remover a su gusto y gusto de los que le oyen. Porque también los que le oyen les gusta escuchar eso. Les gusta escuchar eso. Y en este tiempo de Creta, ¿sí? Estos eran mayormente de los de la circuncisión, dicen. O sea, en otras palabras, te acordarás que los primeros que han recibido a Cristo han sido judíos, ¿sí? Cuando dice mayormente de la circuncisión, está hablando de aquellos creyentes que de alguna manera eran judíos, ¿sí? Judíos que conocieron el Evangelio, ¿sí? Entonces, estos eran los que estaban ahí en ese momento, quizá mayor. En este tiempo hay también, porque hay algunos que te dicen, no, el día del sábado es sábado, ¿sí? Y es más, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, no puedes hacer aquí, y un montón de cosas. Entonces, Pablo ya habla sobre su conducta de estos, y ahora va a hablar sobre su efecto. ¿Qué efecto causan estos hombres? Y el versículo 11, la primera parte, dice, a los cuales, dice, es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Porque ¿saben cuál es el efecto? Porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta. Trastornan casas enteras. A estos tienes que taparlo la boca. Es preciso taparles la boca. Ahora, ¿por qué dice aquí casas enteras? ¿Sabes cómo es más fácil ganar adeptos? ¿Sí? Tocando puerta por puerta. Yendo casa por casa. Porque es más fácil convencer a uno o dos, ¿sí? Que predicar o enseñar en una iglesia donde conocen la palabra. Porque ahí sí puede ver a alguien que te dice, estás mal. Entonces, esto les gusta, más allá de estar en la iglesia, ¿sí? Les gusta ir puerta por puerta, casa por casa, ¿sí? Y ahí es donde trastorna, dice esto, casas enteras. ¿Ok? A estos tienes que taparlos la boca, dice Pablo a Tito. Porque están proliferándose, ¿no es cierto? Su conducta es tan mala, ¿ya? Su efecto es tan trastornador de las casas, y tienen estos un motivo, ¿sí? ¿Cuál es el motivo por lo que hacen todo esto? En el versículo 11, la última parte dice, por ganancia deshonesta. Estos maestros falsos están realizando su obra destructiva, motivados ¿por qué? Por la ganancia deshonesta. Amén. Para ellos, sí, como ya habíamos hablado en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 4 al 5, estos han tomado la piedad como fuente de ganancia. A ellos lo que les interesa simplemente es ¿qué cosa? La plata. ¿Sí? Por eso todas las enseñanzas siempre van a tener en relación de aquello. ¿Sí? Pon. Ahora, no estoy diciendo que no sea bíblico ofrendar. ¿Ok? Ya hemos hablado de aquello. ¿Sí? No estoy diciendo aquello. ¿Cuál es su motivación de estos? Es lo que hay que descubrir y determinar. Amén. Estamos entonces. Entonces hemos visto su proliferación, hemos visto su conducta, hemos visto su efecto y hemos visto su motivo. Ahora Pablo va a hablarles sobre su carácter, Fíjense cómo eran estos en este tiempo. El versículo 11, todavía tengo tiempo, ¿sí? El versículo 11 dice, a estos que hay que taparlos la boca, ¿sí? Y el versículo 12 empieza a mostrar el carácter de ellos.
Dice, uno de ellos, dice, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. En otras palabras, aquí hay un profeta en ese tiempo. Bueno, ¿quién es ese? Epimenides es ese profeta, ¿sí? Según los estudios de algunos estudiosos, ¿sí? Este profeta, Epimenides, empieza a describir a estos hombres que radicaban en Creta. Y estaba describiendo algo que es real, sí, porque las escrituras no van a mentir. Por eso dice en el versículo 12, que dice, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este mandamiento, este testimonio es verdadero. ¿Ya? Verdadero. En realidad, estos que estaban ahí en Creta, estos obispos, estos ancianos, aquellos falsos maestros, ya por el mismo hecho de ser de ese lugar eran así, ¿no? Hay una característica, ¿sí? Ya eran así. Estos maestros falsos tenían esa característica de inmoralidad, de codicia, de falta de confiabilidad, al punto de que uno de ellos mismos, o sea, uno de sus profetas, uno de los 7 en ese tiempo, que era uno exaltado, o sea, un hombre que era declarado bastante intelectual, griego, ¿sí? Ahí, uno de ellos declaró, o sea, en el siglo VI, declaró que estos tenían estas características. Eran realmente hombres, estos hombres eran siempre mentirosos, imagínate, siempre mentirosos. Pero los pone calificativos, no, malas bestias. Imagínate, malas bestias. Y aquí tiene en el griego, ¿cuál es la idea? Al decirles malas bestias, mira, no solo son mentirosos. Cuando digo mentirosos, no es que siempre está mintiendo, ¿no? Dile a tu papá, no, dile que no estoy, no. Estamos hablando de ir en contra de la verdad. ¿Sí? Están trastornando la verdad, están diciendo cosas que la Escritura no dice. Siempre son mentirosos. Así eran mentirosos de su de su mismo hogar, de su misma sociedad, ¿no? Siguen con eso, ¿sí? Tienen en su esencia la mentira. Por eso cuando en ese tiempo esa expresión de cretanizar era en función a lo que está mintiendo. Siempre son mentirosos, son malas bestias. En otras palabras, tienen la idea de comportarse como un animal salvaje. Viven al nivel de los apetitos y de las pasiones sexuales, sensuales, maliciosos en todo tiempo, con frecuencia son salvajes. O sea, y no solo son así, sino no solo les define como malas bestias, sino como glotones ociosos. O sea, les encanta comer, sobrealimentarse, ¿sí? Eran codiciosos, lujuriosos. Y por ahí alguien puede decir, no, pero este profeta está hablando ya como si fueran sus enemigos. Y la Biblia dice, este testimonio es verdadero, realmente. Este testimonio que da este profeta 6 siglos atrás, ¿sí? Sigue manteniéndose en esta isla de Creta. Siguen siendo así estos pastores. Entonces, Tito, tú tienes que hacer algo contra estos. Tiene que haber una reacción. ¿Qué tiene que hacer Tito? ¿Sí? Tiene que haber una reacción. ¿Qué le dice? Repréndelos. Primero. Por tanto, le dice, por eso el versículo 13, que dice, por tanto, ¿qué? Porque estos se proliferan, su conducta realmente son contumaces, habladores de vanidad, engañadores, ¿sí? Trastornan las casas, están ahí en el ministerio por ganancias deshonestas, estos siempre son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Por tanto, Tito, tienes que hacer algo. ¿Qué cosa? Repréndelos. ¿Sí? Por tanto, repréndelos con calma, en buenas palabras. No. A estos tienes que reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Había una posibilidad de que ellos podrían salvarse, podrían volver a entender. ¿A través de qué? De la reprensión dura. ¿Sí? Pero no solo tenía que reprenderlos, sino también tenía que repudiarlos. Versículo 14, pero esta palabra quiero que me entiendas con otras. O sea, desechar, rechazar, renunciar, rehusar, repeler,
significa repudiar. Versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, en otras palabras, les está diciendo, tú repréndelos a estos, ¿sí? Pero ni los escuches. No les des motivo para atender sus fábulas judaicas. Ahora aquí Pablo no establece a qué fábulas judaicas se refiere o a qué mandamientos de hombres se están dando. No nos dice aquí. Pero que sí están en contra de lo que dicen las Escrituras. Ni les escuches. Repréndelos. Ni tomes el tiempo de escucharlos. Ni tomen el tiempo de escucharlos. Y terminamos con esto. Sé que a veces es cansador, ¿sí? Y el versículo 15 y el versículo 16, Pablo le va a dar una evaluación de estos hombres que deben ser silenciados. ¿Cuál es la evaluación? Primero, uno tiene que evaluarles, podríamos decir, sus vidas interiores. Versículos 15. Todas las cosas para estos son puras. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En otras palabras, en una traducción mucho más que tú entiendas, aquí dice, cuando una persona es pura de corazón y mente, ¿sí? Su perspectiva acerca de todas las cosas también es pura. Y esa pureza interna siempre produce pureza externa. En otras palabras, uno que realmente tiene un corazón puro y una mente pura, su manera externa va a manifestar esa pureza. No como dicen estos, ¿sí? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces uno tiene que evaluar la conducta del pastor, ¿sí? Tiene que evaluar cuál es su carácter, su conducta. Todas las áreas que hemos mencionado anterior, las características, tiene que evaluarlas para seguir a este pastor. ¿Sí? No solo en sus vidas interiores, sino también en su vida exterior. Por eso el versículo 16, imagínate, ¿qué dice? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué es abominables? Dirás tú. Ese es un adjetivo que Jesús utilizaba para identificar al anticristo. Anticristo, uno que va en contra de Cristo. O sea, estos hombres realmente profesaban conocer a Dios. Es más, hablaban de Dios. ¿Sí? Pero con sus hechos lo niegan. Eran abominables. ¿Sí? Eran rebeldes. Ponen en evidencia una fe de Dios que solo es de profesión. O sea, solo profesan, pero son rebeldes a la verdad. Son reprobados, en otras palabras, están descalificados y desechados. De estos un día seguramente van a ir ante Dios y van a decir, pero Señor, Señor, ¿sí? En tu nombre hemos hecho esto, aquel. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no os conozco. ¿Cuán importante entonces es que usted conozca y pueda identificar a quién usted está siguiendo? ¿O a quién usted va a seguir? ¿Se da cuenta? Ahora, estos tienen una capacidad única ¿de qué? De engañar. Por eso habla de aquí. Estos son engañadores. ¿Sí? Engañadores con mucha sutileza. ¿Sí? Como hemos estudiado en la carta de Tito, ¿sí? Estos se visten ¿de qué? De piedad. ¿Sí? De piedad. Son amorosos. Te pueden abrazar, besar. Pero el verdadero pastor, el pastor que te ama y te quiere, te va a decir la verdad, conforme a lo que dicen las Escrituras. Ese es el que te va a decir la verdad de lo que dicen las Escrituras. Te va a exhortar en algún momento, ¿sí? Porque te ama. Te va a reprender en algún momento, porque te ama, porque esa es su labor. Pero te va, sobre todo, te va a decir la verdad de lo que dice la palabra de él. Señor. Entonces Tito tenía esa función. Tito tenía que enfrentarse a estos, ¿sí? Y decirlos
Tenía que escoger pastores, sacar a otros, poner a otros. Imagínate ese trabajo. Y para aquello Tito tenía que buscar a estos hombres con estándares tan elevados para que ellos puedan ser ancianos y pastores. Amén. Oremos para terminar esta sección. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendito Padre. Te agradecemos porque tú nos enseñas. Y en algún momento de nuestra vida y nuestro caminar, Señor, tú nos recordarás a esto y pues podemos examinar a través de tu palabra aquellos, Señor, que están tomando la función tan especial, tan delicada, Señor, que es de ser un pastor, un anciano, un obispo, Padre. Líbranos, Señor, de seguir a alguien que sea contumaz, desobediente a tu palabra, engañador, hablador de vanidades. Líbranos de aquello, bendito Dios. Y te damos gracias porque podamos nosotros reconocer realmente aquel que tú has puesto, Señor, en tu soberanía, en tu prerrogativa, Señor, como aquel que es, que va a cuidar tu grey, Padre Santo. Gracias, Papito Dios. También bendecimos las ofrendas que dejamos. No lo hacemos por necesidad ni por obligación, sino lo hacemos con un corazón, Señor, alegre, un corazón, Señor, que cumple también tus mandamientos, Padre Santo. Gracias, Papito Dios. Bendice esta semana, bendice a mis hermanos, bendice a los niños, Señor. Cuídalos, protégelos, bendito Padre. Y sobre todo que esa paz y esa gracia estén en cada uno de ellos, bendito Padre. Gracias, Papito Dios. Te amamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que puedas tú seguir en nombre de Cristo Jesús, cuidándonos, protegiéndonos, sosteniéndonos, Padre. Gracias, Papito Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén.